Buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan para la cuarta sesión del Seminario Permanente de Corporalidades en su ciclo de 2025. La sesión del día de hoy nos acompaña el doctor Juan Miguel Sarricolea Torres, que nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Él nos va a presentar un trabajo llamado Masculinidades migrantes y vulnerabilidades corporales en la prensa sobre braceros 1942-1964. El doctor Sarri Colea, es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro y doctor en antropología social por el Colegio de Michoacán. Desde 2016 es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito a la a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y perfil PRODEP desde 2017. De 2019 a 2023 fue presidente de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AC, y ha sido docente a nivel licenciatura y posgrado desde el año 2011. Sus líneas de investigación son antropología del cuerpo, el género y la sexualidad, y la etnografía histórica de las migraciones y las fronteras. Cuenta con publicaciones científicas y de divulgación, entre las que se destacan Para mantener a la familia, Tiene que hacer cuero, Masculinidades vulneradas durante los programas braceros 1942-1964, que se encuentra en el libro Género y Violencias en América Latina de la editorial Ecosur, y Es lo que la gente espera de nosotros, la configuración histórica del campo homoerótico masculino en México, publicado en la revista Géneros. El día de hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, doctor. Le doy la palabra. Muchas gracias, Tania. Bueno, para quienes están aquí en el seminario o nos ven por ahí de las redes, bueno, soy Sarri, tampoco ya me acostumbré, por eso mucha gente se acostumbra, luego no saben ni mi nombre, pero como les digo, no me interesa mucho el nombre, sino ya me acostumbré a que me digan Sarri, ¿no? Así que con confianza. Pues muchas gracias, Tania, también al seminario, a quienes forman parte de él y pues bueno, quienes están como interesados en estas temáticas por la invitación que me hicieron. Pues bueno, yo les voy a comentar un poquito ahorita de lo que vengo trabajando en relación al cuerpo con este tema en particular. em, y bueno, por ahí iré dando algunas como pistas, algunos otros caminos que no vienen propiamente en la presentación, pero bueno, que podrían ser como de interés para el seminario. En ese sentido, Tania, más o menos cuánto tiempo tengo para también irle calculando. De 40 a 50 minutos. Ok, bueno, igual tú con toda confianza, porque por lo general lo que suelo hacer es una presentación muy larga y bueno, no siempre alcanza los tiempos, pero bueno, sí me gustaría como irlo platicando. Lo voy a compartir y ya nada más me comunican si se ve. Ok, gracias. Sí se ve. Nada más. También si necesita se puede expandir unos minutos más. Usualmente lo que hacemos es que el resto del tiempo, contemplando 2 horas, se usa para las preguntas y respuestas del público que Sí, que está esa es la presente en Zoom intención, o en que línea. podemos hacer un diálogo, Tania. Muchísimas gracias. Bueno, justo porque comentaba el tema de que realmente al final se extiende mi exposición. Bueno, lo que me gusta decir es que es una investigación, particularmente esta, que llevo 15 años trabajando, ¿no? Entonces, en realidad ya ha sido como muy larga. He iniciado con un tema, he terminado por otros, he regresado a los temas, he repensado algunos de mis ideas iniciales, he continuado haciendo campo, continuando haciendo archivo. Entonces, bueno, me gusta decirlo que a partir del año pasado, que estuve de sabático, lo que hice fue un alto en el camino, ¿no? O sea, justo se cumplían 15 años de estar trabajando el tema y dije, bueno, a ver, necesitas hacer una síntesis de esto que has venido produciendo, que en un inicio o en sus inicios fue como esta relación entre el cuerpo y la masculinidad durante el programa Bracero, ¿no? Y posteriormente pasó a masculinidades migrantes, a corporalidades, pero bueno, son estos ires y venires que he ido haciendo pues a lo largo de una investigación bueno, ya estos años, ¿no? Me gustaría irlo comentando, creo que lo voy a ir platicando conforme vayamos avanzando,
pues bueno, también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? También hay cosas positivas, cosas no tan positivas de una investigación de largo aliento, ¿no? Obviamente, por lo general, pues son positivas, pero también estos saltos en el camino me parece que son necesarios, ¿no? Justo para repensar el proyecto mismo, para aterrizar ya ideas, ahora sí, digamos, fincadas en argumentos ya más concretos. Y bueno, también abre la puerta a nuevas investigaciones, ¿no? Que es en el momento en el que creo que me encuentro. Y bueno, no les platicaré a profundidad, pero probablemente también lo vaya como mencionando. Si bien el título de la presentación inicia con masculinidades migrantes, en realidad el objetivo de esta presentación, pues bueno, es centrarme en esto que yo he llamado vulnerabilidades corporales. Claro, ¿dónde nacen las vulnerabilidades corporales? A partir de la masculinidad migrante, ¿no? Entonces, por eso quise poner los dos, ¿sí? Pero bueno, me gustaría como irles platicando un poquito más en qué me he centrado con el tema de la vulnerabilidad, que inmediatamente va a hacer alusión a la masculinidad. Pero bueno, esto para ponerlos un poquito en el contexto con el título, ¿no? Eh, Fíjense, los que les voy a presentar de manera como muy general, voy a tratar de no detenerme tanto, pues es justo en esta historia que les he comentado sobre el proyecto que he emprendido desde prácticamente 2009, es decir, desde que ingresé al Colegio de Michoacán, ¿no? Yo ingresé en la generación 2008, entonces en el 2009, digamos, pues en cierto sentido, pues uno ya decidió hacia dónde va a dirigir su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, en el 2008, en realidad mi interés eran las masculinidades en sociedades rancheras, ¿no? Principalmente en la región norte, ¿no? De México, ¿no? Oficialmente estaba entre Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas, y bueno, por cuestiones ya de ir afinando el proyecto, pues bueno, lo aterrizo propiamente en Zacatecas, ¿no? Pero en realidad con esa pregunta partí, o sea, realmente mi interés eran las masculinidades en sociedades rancheras, ¿no? No había metido propiamente el tema de la migración, aunque ya empezaba a coquetear con el tema, ¿no? Y es realmente en 2009, 2010 que, digamos, hago la primera etapa de investigación y evidentemente, como podrán ver ahí, pues ya en realidad hago una etnografía, no solo de una sociedad configurada como ranchera, sino que también es históricamente migrante, ¿no? O sea, pese a que en realidad lo sabía, o sea, había una suerte de paso firme a que Zacatecas pues era altamente migrante, realmente no era necesariamente el objeto que yo estaba queriendo como etnografiar, investigar, pero bueno, pues al final estaban unidos los dos, ¿no? Entonces esto me lo dio el campo, me lo dio propiamente la investigación sobre el terreno, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, sin perder el ojo en el tema de la masculinidad, pues yo me encuentro, ¿no? O trato como de mostrar en este primer trabajo, pues lo que yo denominé forjar un cuerpo masculino trabajador, inmigrante con hombres exbraceros, ¿no? Entonces, en realidad, aquí lo que sí me gusta como mencionar, que me parece que para mí fue uno de los grandes pasos que fui dando conforme fue avanzando la investigación en el terreno teórico, es que en efecto yo fui buscando masculinidades, como suelo decir, fui buscando significados en torno a la masculinidad con estos ex braceros, con estos ex migrantes, pero como tal no existía, ¿sí? O sea, no había una manera en donde ellos pudieran definirse en tanto hombres, definir la masculinidad, vaya, eso era teoría en mi cabeza, ¿sí? No en la realidad empírica. Entonces, ¿qué es de lo que sí me hablaban? Y conforme yo fui, obviamente como antropólogo, entablando esas relaciones, pues de lo que me hablaban era de su experiencia como migrantes, su experiencia en tanto hombres dedicados al campo, ¿no? Posteriormente que partieron a la migración y constantemente iban y venían, ¿no? Entonces, pues claro, de lo que me encuentro es que me hablaban de una corporalidad, ¿sí? O sea, o donde yo asentaba el ojo era en cómo iban construyendo un tipo particular de cuerpo masculino en un contexto rural ranchero como en un contexto migratorio, ¿no? Entonces, de ahí que yo pongo este título de forjar un cuerpo trabajador, ¿no?
inmigrante, ¿no? Esto en su momento, por eso me gusta ponerlo de manera cronológica, pues bueno, en realidad también generó una serie de cuestionamientos por parte de algunos profesores, de pues forjar se veía como algo muy rígido, ¿no? Pero bueno, en mi mente no era tanto la rigidez de forjar, ¿no? En ese sentido, como forjar la patria, ¿no? Sino más bien como un constructo, ¿no? Pero bueno, que para mí hablaba de que sí había un forjar físico, sí, en estos términos de la corporalidad y evidentemente que al final hablaban de un tipo particular de masculinidad. Ya en el 2011, pues bueno, justo yo ya hago esta investigación, o sea, digamos, continúo con mi investigación doctoral, que voy a empezar yo a llamar etnografía retrospectiva sobre la construcción de este cuerpo masculino durante el programa Bracero, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya realmente había aterrizado el proyecto, había dicho, bueno, de lo que yo hago, de lo que estoy investigando, es una suerte de etnografía retrospectiva que, ¿por qué la denominaba en aquel entonces así? Bueno, porque realmente trataba de reconstruir un pasado, ¿no? A partir del presente. Esto es una metodología, bueno, ustedes que están también en estos seminarios, es una metodología que hoy día ya tengo totalmente clara, ¿sí? O sea, la etnografía retrospectiva para mí tiene que ver con eso, la reconstrucción de un pasado a partir del presente, ¿sí? Hay por ahí una serie de aristas de las que no me voy a detener a profundidad, pero bueno, que he ido como desarrollando en alguna de mis publicaciones y justo hace un par de semanas mandé una publicación donde, bueno, doy cuenta de qué es hacer una etnografía retrospectiva sobre este vínculo de masculinidad e inmigración, ¿no? Pero bueno, también para irlo como aterrizando en términos metodológicos. ¿A qué me refiero? Hoy día lo llamo más etnografía histórica, pero bueno, ahí empezó, ¿no? Y bueno, ya evidentemente en el transcurso de la investigación, pues bueno, ya realmente empiezo a darme cuenta, pues de lo que estamos viendo es una constitución múltiple de cuerpos masculinos migrantes en esta temporalidad. Y principalmente, ¿qué daba la multiplicidad de esas representaciones, prácticas, interacciones en donde el cuerpo estaba inmerso? Pues bueno, era justo un diálogo que yo estaba haciendo entre fuentes, ¿no? No solo era ya exclusivamente trabajo de campo, sino que también había explorado ya los archivos, las fotografías, lo que vendría siendo las fototecas, lo audiovisual, o sea, había incorporado una serie de fuentes. ¿Por qué? Porque el programa Bracero tuvo la fortuna, o yo siempre digo, tiene la bella fortuna de que generó abundante documentación, ¿no? Entonces, o sea, ahora sí que ir a los archivos era una cosa que rebasa y sigue rebasando por mucho la investigación. Es muchísimo el material que existe sobre esta temporalidad y evidentemente todavía cuando inicié la investigación en el 2009, pues todavía contaba con algunos exbraceros, digamos, vivos, ¿no? Ya muy grandes, muy mayores, ¿no? Pero bueno, prácticamente de los primeros, es decir, todavía tuve la oportunidad de entrevistar a braceros de los años 40, ¿no? Obviamente estamos hablando de personas ya de 90, 100 años, ¿eh? Que todavía estaban en el rancho, ¿no? Claro que esto no se acaba, evidentemente, ya hasta el último de los entrevistados, pues son de los últimos que van en los 60 en el programa Bracero, entonces todavía hombres de 70 80 años probablemente, ¿no? O sea, entonces, bueno, también era una excelente oportunidad que estaba teniendo, ¿no? Entonces, bueno, no solo es un diálogo de fuentes, sino que al mismo tiempo, pues me mostraba estas diferentes formas de construir y representar el cuerpo migrante que no venían solamente de la experiencia de los migrantes mismos, sino también de quienes eran los agentes de la política migratoria, entre otros, ¿sí? En el 2016-2025, pues ya, bueno, yo ingreso aquí a la Escuela de Antropología, primero como postdoctorante y posteriormente ya como profesor investigador. Entonces, bueno, por eso lo enmarco como tal. Pues me empieza a interesar el tema de la vulnerabilidad. O sea, al final veía una constante, la vulnerabilidad, y por vulnerabilidad, en aquel entonces, de manera muy rápida, muy somera, pues yo lo entendía como la vulnerabilidad del cuerpo, ¿sí?
O sea, sí había una construcción de un cuerpo trabajador migrante, pero al mismo tiempo era un cuerpo vulnerable, ¿no? Entonces, pues trataba de pensar las dos caras de la misma moneda, que es aquí donde vean esta idea, ¿no? De cómo lo manejaba como masculinidades y vulnerabilidades migrantes. Lo vi en cierto sentido como separado. Es como decir, de la construcción de la masculinidad migrante encontramos vulnerabilidades corporales, ¿no? Ese era mi interés. ¿Y qué me interesaba? Pues rastrearlo, ¿no? O sea, digamos, ahora sí poner el ojo un poco más enfático en buscar estas situaciones, las llamaba de tal manera situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Que habían experimentado los migrantes a su paso por los centros de contratación de braceros, ¿no? Y uno de esos grandes centros de contratación de braceros, pues fue Chihuahua, ¿no? Entonces, ahora sí que todo me quedaba a mí como anillo al dedo, ¿no? Entonces, pues empecé a registrar, empecé a hacer trabajo hemerográfico, principalmente en la prensa local de Chihuahua, porque estaba aquí, ¿no? Y bueno, yo he continuado haciendo la investigación en Zacatecas, ¿no? Entonces, continúo todavía revisando prensa local en Zacatecas, pero bueno, la que hemos hecho de manera más esquemática, ¿no? O sea, que todavía, todavía hay aquí evidencia, ¿no? Ha sido justo pues la de aquí de Chihuahua, porque bueno, ahorita van a ver en algunas imágenes que también esta ida a las hemerotecas pues también me ha servido para el ejercicio docente, ¿no? Con mis alumnos, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los antecedentes de esta investigación? Ustedes pueden encontrar alguna de mis publicaciones, pues sobre este tema, ¿no? Que inclusive van, o sea, yo les diría, ahora sí que no es presunción, ¿verdad? Y revísenla si quieren, ¿eh? No es obligación, aquí no es curso obligatorio, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta visualizarlo porque es la manera en cómo fui evolucionando con el proyecto, ¿no? Entonces, claro, hago un primer trabajo sobre cuerpos vulnerados, ¿no? Y que justo yo me centro en la prensa para decir, bueno, ¿qué pasaba con estos migrantes en tránsito por la ciudad, por Chihuahua, cuando venían a contratarse en estos términos, ¿sí? ¿Dónde estaba la vulnerabilidad, no? Posteriormente hago una investigación que, si les soy honesto, fue una invitación de un profesor al quien aprecio mucho, un historiador de la migración, Fernando Alanís del Colegio de San Luis, ¿no? Bueno, también por esta hermosa relación que hay entre el Colegio de San Luis y el Colegio de Michoacán, pues bueno, también yo tuve la oportunidad de conocer a Fernando y que él comentara mi trabajo doctoral. Y pues bueno, justo fue naciendo esta relación y bueno, yo desarrollando más esta inquietud, ¿no? Sobre el cuerpo migrante, la masculinidad migrante, más allá de historiar el programa Bracero, ¿no? Entonces, bueno, pues justo hago este trabajo por invitación de él, que bueno, titulo de esa manera, ¿no? Cuerpos clandestinos echados de los Estados Unidos. Y aquí hago ya una primera aproximación teórica, ¿no? Sobre, bueno, ¿a qué me estaba refiriendo con eso, ¿no? Y ahorita lo voy a presentar más adelante. Hago un otro trabajo que llamo Registrando Vulnerabilidades, y aquí me centro en los estafadores de braceros, que fueron, digamos, unos sucesos que se daban, ¿no? Pues su nombre lo dice, ¿verdad? Que estafaban a los braceros y pues es una situación de vulnerabilidad. Pero también, si bien esta investigación pone el ojo en la vulnerabilidad, no me anclo tanto en la corporalidad porque tenía como otro objetivo el trabajo, pero muestro, o sea, también hoy día que lo reviso en retrospectiva, digo, no, pues claro, o sea, es que realmente, digamos, la prensa registró muchísimo estas notas y como no era el objetivo de la investigación, ¿no? Pues en realidad no hago tanto énfasis en la corporalidad, pero ahí estaba. O sea, si ustedes revisan el trabajo, lo van a ver, o sea, van a ver que ahí está, cómo rápidamente toco el tema de la corporalidad, ¿no? Pero bueno. En realidad también fue un proyecto que resultó un poco como coyuntural, porque yo aquí en la investigación, bueno, aquí en la escuela, pues como en muchas instituciones, yo sé, ¿no? O sea, pues tenemos estas constantes evaluaciones, ¿no? Y bueno, pues fue un trabajo que yo empecé a hacer desde mi llegada a la escuela. Y pues bueno, tuve la oportunidad también de tener comentarios de un profesor al que aprecio mucho. Y pues bueno, fue el que me invitó pues bueno, a publicarlo, ¿no? Y a ver de otra manera la vulnerabilidad, que también ahorita lo voy a mencionar, ¿no? O sea, no solo era, ay, pobrecitos de los braceros, sino bueno, ¿y qué pasa con la agencia? Realmente no hay agencia. Y boom, pues cambió totalmente mi perspectiva sobre ver la vulnerabilidad, ¿no? Y finalmente, el último trabajo que presenté,
pues bueno, pues ahí su nombre lo dice todo, ¿no? O sea, esta es una frase bellísima que verdaderamente amarra todo, ¿no? Amarra la masculinidad migrante en su máximo esplendor, ¿no? Que es esta frase que me dijo un ex bracero, ¿no? Por la familia tiene que hacer cuero. Imagínense, o sea, textual y literalmente lo que dice esta frase, ¿no? Bueno, y aquí empiezo a desarrollar un poquito más esta investigación, ¿no? Más bien esta definición sobre la masculinidad vulnerada, ¿no? Bueno, aquí también voy a tratar de irme muy rápido para pasar un poquito a los ejemplos. Y bueno, claro, ¿de cuáles han sido mis premisas teóricas de las cuales he partido? Pues en primera, reconocer la materialidad del cuerpo, ¿sí? Y evidentemente esta forma de percibir la materialidad del cuerpo tiene que ver con que, bueno, todo fenómeno, esto ustedes lo saben, que están aquí en este seminario, o sea, no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que yo dije, ay, miren, vengo a ponerlo, no, sino justo cómo los fenómenos históricos, sociales, culturales se inscriben y se reflejan en el cuerpo, ¿no? Esto es lo que nosotros podríamos conocer como la materialidad del cuerpo. Ojo, aquí yo hago, por supuesto que ustedes lo pueden ver, estoy haciendo este diálogo con Judith Butler, ¿no? Pero no es una materialidad en términos de constitución. Al menos en mi investigación y en muchas investigaciones yo considero que no es una materialidad exclusivamente discursiva. Es una materialidad en todo su esplendor, ¿sí? Es decir, sí se construyen cuerpos. ¿Sí? Materialmente hablando, como le digo a mis alumnos, hacer este sonido es un sonido de la materialidad del cuerpo, ¿no? Cortarte y que salga la sangre es una construcción material del cuerpo. Claro, cargada de unas otras cosas, pero bueno, eso es lo que yo empiezo a ver con materialidad del cuerpo y evidentemente lo que me permite a mí la posibilidad de leer esos cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una premisa teórico-metodológica. No solo es una discusión teórica, sino que a mí me permite aprender el cuerpo en su materialidad, ¿no? Entonces, bueno, por ahí estamos viendo, ustedes pueden estar viendo este olor, este sabor a Foucault, a Judith Butler y como me encanta a mí decir y compañía, ¿no? O sea, todos los que han seguido realmente el pensamiento Foucaultiano, ¿no? Y que hoy día, pues bueno, están haciendo también otras lecturas a estos autores, ¿no? Pioneros, digamos, de la materialidad del cuerpo. Entonces, bueno, aquí les pongo tres, ¿no? Pues obviamente el tema del sexo género como una norma, totalmente Foucaultiano, el cuerpo vigilado, disciplinado, controlado, también Foucaultiano, y bueno, evidentemente la vida, el cuerpo, el género sujeto al poder, bueno, aquí está, ¿no? O sea, no solo son las primeras aproximaciones Foucaultianas, sino que va a continuar Judith Butler, ¿no? Entre otros autores, ¿no? Otra síntesis tiene que ver justo con esa constante materialización de la norma, ¿no? Que nosotros podemos llamar campo social, sistema sexogénero, etc, etc. Pero recuerden que esta es una premisa butleriana muy de la mano del psicoanálisis lacaniano, ¿no? Sobre, bueno, justo en esta materialización del cuerpo, pues bueno, algo va a fallar, ¿no? O sea, vayan, no se logra la materialización tal y como la dicta la norma, ¿no? Entonces, bueno, esto es una premisa que, ojo, a mí también aquí me gusta decirlo y le agradezco a Tania ahorita antes de que saliéramos a cámara. Que saliéramos a escena, me comentaba, ¿no? También hay este interés metodológico, ¿no? También por ahí Daniel mencionaba, ¿no? También hay este ojo en el seminario de pensar en lo metodológico. Bueno, pues para mí esto es metodológico, ¿sí? Sí es una premisa teórica, por supuesto, pero que me lleva a una estrategia metodológica. ¿Cómo se la comunico a mis alumnos? A lo mejor hoy día la digo de manera bastante laxa, light, ¿no? Pero bueno, tiene su grado de complejidad, pues busquen las fallas, no las normas. Sí, yo constantemente les digo, o sea, si algo nos mostró Judith Butler, pues justo fue eso, que hay grietas, que hay fallas, que hay quiebres, ¿no? Por supuesto que, claro, cuando leemos las obras de Butler, al menos las iniciales, que son con las que casi todos empezamos,
todas y todos empezamos, pues por supuesto que pues hace todo un andamiaje de la norma. Sí, y evidentemente, pues no, pareciera que no vemos como los grietes más que como en un sentido discursivo, como que, ay, sí, algo falla. Bueno, pues sí, pues si algo falla, busquemos la falla. Al revés, hagámoslo al revés, ¿sí? La falla también constituye, si en su lógica ambos se constituyen mutuamente, pues vamos a verlo, ¿no? Pero empecemos por la falla en vez de la norma. ¿Sí? Entonces, bueno, es una premisa teórica que se puede seguir, no necesariamente en mi investigación, sino en otras. ¿Sí? Otras que, unas que son sumamente evidentes, ¿no? Y si no son evidentes, por lo menos en esas sutilezas, ¿no? Propias de la etnografía, propias del trabajo también histórico, con esta lectura, pues podemos ver, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo principalmente, yo trabajé con estas premisas, ¿no? De la ley, la falla, ¿no? El performance de género a través del cuerpo. Previo a la resistencia, vamos a ver la vulnerabilidad, o sea, cuando ya Judith Butler en sus últimos trabajos, pues empieza a hablar sobre la vulnerabilidad, que sabíamos que antes no lo había hecho, digamos, no lo había convertido en un libro, ¿no? Hoy día, pues ya lo vemos propiamente en trabajos ya a los que les ha dedicado tiempo, ¿no? Evidentemente, ¿y cómo vamos a ver esto también? O sea, ¿cómo lo podríamos ver? ¿Cómo leer estos cuerpos migrantes? Pues bueno, de alguna u otra manera, con el programa Bracero, pues lo vamos a ver a través de los controles migratorios, ¿sí? El cuerpo trabajador, ¿no? El control de la movilidad, ¿no? El sujeto al nombre, esto es muy, muy de esta aproximación teórica que también a mí me gusta mucho, si les soy honesto, también yo he trabajado mucho esta idea del sujeto al nombre, ¿no? Que nos es clarísimo con los temas de género, ¿no? Pero sujeto al nombre también es sujeto al nombre migrante, ¿sí? O sea, cómo se constituye también el migrante en relación a ese nombre, el bracero, ¿quiénes son? Y ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos que les voy a dar, o sea, no solo es, o sea, vaya, no solo lo podemos utilizar en el género, sino también con otras categorías, ¿no? En donde pues no solo hay un nombre, sino quién constituye ese nombre, ¿no? Lo que yo les decía, vean cómo ahí se da esta premisa teórico-metodológica en donde nosotros podemos decir, ok, hay un nombre, ok, está el discurso, ahí está, lo puedo ver, lo puedo registrar, lo puedo analizar, pero bueno, sí, pero quienes nos interesamos en el cuerpo, ¿cómo se materializa ese nombre? Y si en realidad hay tal cosa. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, sí es discurso, pero es un discurso que yo, interesado en los temas de la corporalidad, tengo que verlo materialmente. Si no, es un discurso. Claro, insisto, no hay tal cosa tan así, pero en realidad justo puede ser este tipo de dilemas o discusiones o de aproximaciones en donde podemos ver, pues bueno, claro, me puedo sentar en el discurso, en la representación, en la imagen, en la imaginación, como todas estas categorías hoy día existentes, pero también si yo estoy partiendo de esta materialidad del cuerpo, pues bueno, ¿cómo lo muestro? ¿Sí? ¿Cómo también muestro ese discurso que obviamente muchos teóricos pues van a llamar el discurso encarnado, cómo el nombre se hace cuerpo, etc, etc. Entonces por ahí va este interés también, ¿no? Bueno, pues cómo las sigo aterrizando a mi investigación, pues bueno, por un lado la masculinidad como discurso y performance, o sea, verlo, entenderlo como tal, la experiencia migratoria como performance corporal, y fíjense, en estas dos relaciones que les comentaba al inicio, bueno, aquí lo vemos, lo que les digo, pues claro, la masculinidad puede estar en el discurso, sí, es decir, en la oralidad, ¿no? Al menos cuando se hacen entrevistas, cuando se hace trabajo de archivo, pues también ahí está en el discurso, ¿no? En el discurso escrito, en el texto y evidentemente en el performance, es decir, en la actuación misma que hacen los migrantes y todo lo que acarrea una política migratoria como fue el programa Bracero, ¿no? Entonces, bueno, aquí insisto, es seguir viendo que no es una masculinidad per se, ¿no? Sino es una masculinidad que yo tengo que ver en la materialidad del cuerpo, al menos en este caso, ¿sí? Por ejemplo, cuando a mí me preguntan mis alumnos, oiga, profe, pero si a mí me dicen, oye, yo considero que soy hombre por esto, claro, hay diferentes fenómenos sociales y hoy día, por ejemplo, con toda la reflexión en torno al género, pues claro, alguien puede decir, oye, yo me considero hombre por esto, pero no fue lo que yo vi con los braceros. No hay tal cosa.
sea, ante una pregunta, bueno, ¿y usted cómo se considera como hombre? No existe tal cosa, ¿sí? O sea, pues lo que yo siempre les digo, y claro que me gusta mucho recordarme a mí en ese momento sentado en campo, ¿no? Diciendo, ¿y yo por qué estoy haciendo esas preguntas, no? O sea, claro que no me entienden, es algo dado por sentado para ellos, ¿sí? Tengo que cambiar la pregunta, ¿sí? Y claro, ¿qué me encuentro? Sin necesidad de romperme la cabeza de cambiar la pregunta, pues simplemente, pues, oiga, hábleme de su vida para ver la performance, ¿no? Para ver la actuación del género en ese sentido, ¿sí? Lo mismo que la migración, ¿no? Y la migración todavía es discursivamente más elaborada que la del género, ¿no? Entonces aquí también hay algo interesante, pero insisto, va a depender de los trabajos que estamos realizando, ¿no? Del contexto, ¿no? Del fenómeno social, del grupo social, etc. Y bueno, lo que les decía, pues bueno, ver el tema de las vidas precarias ya muy a la propuesta butleriana. Y bueno, también al de no todo es disciplina, no todo es norma, no todo es control, ¿no? Algo siempre se va a escapar en la materialización del cuerpo. ¿Cuáles son las metodologías y técnicas que yo empleé particularmente para este trabajo? Bueno, pues ya les comenté algunas, ¿no? Pues el trabajo de campo etnográfico propiamente, el que nosotros como antropólogos consideramos, yo no soy tan ortodoxo, aquí sí les quiero decir, ¿no? No me ciño mucho a esta ortodoxa del trabajo in situ y campo y todo, pero, va, porque me toca, y pues yo soy antropólogo del siglo XXI, ¿no? Formado en el siglo XXI. Claro, formado con profesores formados en otras décadas, pero ya con un muy fuerte peso al tema de, bueno, existen otras formas de realizar trabajo de campo. Obviamente, una de las que sonaba en su momento, pues era la transnacional, ¿no? Ya hay trabajo fuera de las localidades y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que hay eso, o sea, yo hago trabajo de campo, sí me gusta decirlo en esto que les comentaba de la etnografía retrospectiva in situ, claro, sí, para este tipo particular de etnografía histórica, sí requiero el campo, ¿sí? Pero no porque el campo sea el todo, ¿no? Sino porque me permite ver las evidencias, lo que yo llamo las huellas del pasado, ¿no? Ahí están, ¿no? En la historia misma, como sigo diciendo el caso zacatecano, que es el que he trabajado por excelencia, pues la migración vive en estas localidades, ¿no? O sea, y es una migración que vive en la contemporaneidad, pero siempre como un registro de ese pasado, ¿no? Entonces, bueno, aquí está esta forma particular. También lo que yo les decía, también leer los cuerpos en estos contextos, es decir, cómo leer los cuerpos en el campo, no es necesario preguntar, o sea, puedo hacer un registro, ¿no? De este tipo de corporalidad que yo veo, claro, desde los debates de la subjetividad y la objetividad, pero puedo registrar lo que veo en términos de cuerpo, vestimenta, prácticas, palabras, imágenes. ¿No? Desde los documentos, evidentemente, mi lectura era, bueno, captar justo esta movilidad de cuerpos, ¿no? Y evidentemente indicios que me hablaran de la masculinidad migrante y por supuesto que una gran fuente que no trabajé a profundidad, que apenas hoy empiezo a coquetear, tiene que ver con las fotografías, con los films, con la literatura. También insisto, y esto es realmente porque el programa Bracero te lleva ahí, ¿no? O sea, porque hay muchísima producción. Pero bueno, lo haga o no lo haga, ahí hay consulté este material, ¿no? Me permitió ver otras maneras de entender la masculinidad y la vulnerabilidad. Bueno, esto lo que hago es un diálogo permanente, a eso es a lo que yo llamo etnografía histórica, ¿no? Pues este diálogo permanente de fuentes, además de esta primera premisa que yo les comentaba, ¿no? O sea, ¿por qué empezar el trabajo de campo in situ o por qué este tipo particular de etnografía histórica? Pues tiene que ver con el estar, ¿no? O sea, el estar ahí, ¿sí? Como un punto de partida, ¿sí? No como el punto final, ni el inicio ni el final, sino es un punto de partida. E insisto, no es de lo que estoy charlando en esta ocasión, pero les comentaba yo en este trabajo que pues lo he ido aterrizando justo por la madurez de la investigación como mi constante docencia, ¿no? Pues decirle yo a los estudiantes, "Pues, claro, podemos hacer una etnografía con fuentes, pero por supuesto, hoy día se puede, pero no es la que yo hice, ¿sí? O sea, aquí yo les vengo a charlar de una que me sirvió a mí y por eso les digo, si tú tienes posibilidades de hacer trabajo de campo in situ, adelante.
¿sí? O sea, y llamarle etnografía histórica a eso, por esto que yo medio menciono, que adelante. Pueden haber otras etnografías históricas, pero por supuesto. Pueden haber etnografías históricas sin campo, pero por supuesto, a debate, pero pueden haberlas, ¿sí? O sea, aquí más bien, aquí lo que yo quiero como insistir es, bueno, es mi manera de hacer una etnografía histórica, ¿sí? O sea, de entrarle a este debate entre la etnografía y la historia, ¿no? ¿Qué me ha dado la prensa? Ahora sigue así como canción de amor, ¿no? ¿Qué me ha dado? Pues bueno, uno, pues que no solo representó al bracero, o sea, en un inicio uno dice, pues la representación, ¿no? Sino no, la prensa intervino en su operatividad. Esto es algo bellísimo. Esto sí lo menciono más o menos en el artículo de Registrando Vulnerabilidades. Va más en este tenor, ¿sí? Entre otros que por ahí andan ahí perdidos, ¿no? En la red, pero bueno, tiene que ver con eso. Bueno, cómo intervino también la prensa en la operatividad del programa Bracero. Es decir, pasó de ser una institución que me permite ver representaciones a ver cómo intervino, ¿no? Es algo muy, muy, muy padre. No es en lo que me clavo, pero casi, casi la prensa me hizo verlo, ¿no? Obviamente, por supuesto que están las representaciones de la masculinidad del cuerpo, entre mil otras, que, pues bueno, podemos ver a través de la prensa, ¿no? Y evidentemente la relación entre la vulnerabilidad del cuerpo y la masculinidad migrante, ¿no? Que en un inicio yo llamé virilidad, vulnerabilidad o masculinidades vulnerables, que ahorita voy a comentar, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, a lo que yo decía, fíjense, recordando a ese inicio del 2016, 2015, 16, 17, que yo llegué acá a Chihuahua y que inclusive, ahora lo digo hasta con risa, ¿no? Pero pues imagínense, yo llegué a una academia de antropología social, ¿no? Y pues mi plaza en cierto sentido coqueteaba, o vaya, mi puesto coqueteaba con la historia, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre decirlo, bueno, cómo verme como antropólogo, pero ¿qué hace archivo? Que al menos aquí a Chihuahua llegué a hacer es prácticamente 80% de archivo, ¿no? Y en estos años me he dedicado a hacer 80% de archivo, o ya creo que ya hasta el 100%, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me obligaba a pensar, bueno, o sea, ¿cuál es el papel del etnógrafo, del antropólogo, de la antropología misma en la historia? ¿Sí? Anécdotas que siempre me gusta platicar, pero bueno, aquí por el tiempo no voy a darlas, pero bueno, siempre esta relación con mis colegas historiadores, ¿no? Entonces se dieron, y justo ahí del Colegio de Michoacán, que tenemos la oportunidad de que están los dos posgrados, ¿no? Entonces era una cosa muy sabrosa, los debates, las discusiones, pero bueno, que ya después del sabroseo de la discusión, ¿no? Pues también me daba cuenta que las tenía que aterrizar. ¿Qué significa para un antropólogo, un etnógrafo, hacer este tipo de investigaciones con fuentes propiamente documentales, ¿sí? Algo que hoy día digo, pues claro que no me siento historiador, ni pretendo ser historiador, ni quiero ser historiador. O sea, es otro debate la interdisciplina, pero vaya, lo que quiero mencionarles a ustedes es justo cómo como etnógrafos, pues evidentemente al tener un tipo particular de formación, pues bueno, se abre el espectro. Uno de esos grandes abanicos del espectro, pues era lo que yo les comentaba. Bueno, pues ya hemos pasado de una antropología muy clásica, muy del campo, muy de sí, a otro tipo de etnografía. Entonces, la misma etnografía ha dado esa posibilidad, ¿no? O sea, no hay que buscarla en otros lados. La misma antropología lo ha dado, ¿no? Y a mí, bueno, pues es algo que constantemente estoy debatiendo, tanto en mis investigaciones, como conmigo mismo, como con los colegas y los estudiantes, ¿sí? Entonces, por eso me gusta decirlo, es un tipo particular, no es lo que podemos hacer exclusivamente, ¿no? Y bueno, aquí lo que les comentaba, que bueno, yo me puse a registrar vulnerabilidades, y justo excelente colega que hoy día, bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero pues bueno, le debo mucho el que me haya hecho esta observación, ¿no? De, bueno, ¿y qué onda con la agencia, no? Entonces, bueno, ahí va. Vean, pues esta es una imagen, lo que les decía, ¿no? Que yo llevo a mis alumnos a la hemeroteca, ¿no? Y pues bueno, empezamos a platicar sobre, pues no solo de la fuente y de la importancia de la fuente, hemerográfica, particularmente de esta, ¿no? Y bueno, pues, nuestras relaciones ahí con la investigación, ¿no? Bueno, propiamente sobre la investigación, bueno, ¿qué es el programa Bracero? Pues no me voy a detener tampoco en eso, sino comentarles, bueno, pues el programa Bracero, pues uno de los grandes aspectos que se trabajaron, pues fue el proceso de contratación, ¿sí? Bueno, a mí me gusta decir, el programa Bracero está brutalmente historiado,
¿no? O sea, no hay algo que no se haya dicho del programa Bracero, ¿no? Y más bien la intención, siempre a mí me gusta decirlo, eh, donde uno se pone humilde, o le digo a mis alumnos, a lo mejor por salud mental, yo mismo siempre quise ser humilde, es decir, no voy a descubrir el hilo negro, ni pretendo descubrir una nueva, ni el hueco y el vacío de toda la historiografía transnacional, no, yo simplemente quiero ver los cuerpos que pululan por el programa Bracero. Punto, San se acabó. Si es nuevo, si no es nuevo, si... obviamente, claro, ustedes saben como, bueno, quienes están allá en el Colegio de Michoacán, pero sé que también en otros posgrados, pues bueno, siempre hay esta intención de, bueno, pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso? Bueno, hoy día podría decir, pues sí, bueno, echarle el ojo a la masculinidad del cuerpo y ya empezaban las investigaciones, ¿eh? Tampoco es nuevo, o sea, tampoco es que yo haya sido el precursor. Ya había investigadoras que estaban trabajando esta relación. Claro, ¿qué digo yo? Pues bueno, para mí esa es toda mi investigación, no un capítulo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, obviamente esto me va a dar la lectura a un tipo particular de mirada al programa Bracero, ¿no? Pues verlo como una política binacional masculina, que no solo es porque fueron hombres, sino que se masculiniza la contratación exclusiva de hombres, que, o sea, deja fuera a las mujeres, el perfil de los hombres, la corporalidad productiva, ¿no? Bueno, que lo vamos a ver en esto y por ahí no menciono una de mis investigaciones, pero por ahí también anda que justo es más o menos el resultado de mi tesis doctoral, ¿no? O sea, cómo hay este ideal de la corporalidad, ¿no? Y bueno, pues claro, hay un perfil idealizado, o sea, como tal idealizado, ¿no? Para ser contratado. Y bueno, pues es justo donde constantemente yo me preguntaba, bueno, ¿y existió como tal ese cuerpo, o sea, ideal? Pues sí, en la política binacional, lo que les decía, el discurso, ¿no? Pero no en las experiencias y en los cuerpos de los migrantes, ¿no? O sea, realmente ahí es donde vamos a empezar a ver estas diferencias o estas formas diferentes de encarnar al bracero, ¿no? Y pues evidentemente una diversidad de hombres y masculinidades. No hay un solo tipo de hombre. Por supuesto que para la década de los 40, los 50, el programa Bracero, etcétera, etcétera, claro, hay un fuerte peso de hombres de procedencia rural, ¿no? Entonces, sí, sí hay ciertas características, pero también vamos a tener otro tipo de hombres. Como les digo, la falla del sistema, ¿sí? O sea, si andas buscando hombres rurales, hombres del campo, pero pues, ¿qué crees? Que también te llegan ingenieros y maestros, ¿eh? Y que también te llegan artesanos. Eso es algo que yo plasmo en mis investigaciones. O sea, no hay tal, pero voy a hacer como que sí cumplo con el perfil, ¿no? Algo que está muy documentado, no solo en mi investigación, sino en otras, ¿no? Que es muy interesante si lo vemos desde el ojo del cuerpo, ¿no? Aquí muy rápidamente, nada más esto es para ponerlo como ejemplo, ¿no? Bueno, cómo se daban estas diferentes percepciones y encarnaciones de la corporalidad masculina en el contexto de la migración del programa Bracero, pues bueno, va a tener que ver con estas diferentes formas de masculinidad, no solo entre contratados, o sea, entre quienes aspiraban a ser braceros, sino también a quienes están del otro lado. Podemos ver ahí, ¿no? A los agentes, en este caso el médico, ¿no? Que revisa al migrante. ¿Cómo se da esta relación, obviamente, de poder, ¿no? Pero que, bueno, también nos habla de estas diferentes marcas del cuerpo, ¿no? En una interacción concreta. Las jerarquías, ¿no? Entre los hombres rurales y urbanos, vaya, los mismos migrantes reconocen que habían otros braceros que no eran del campo. Ahí viene toda esta cuestión de un orgullo del hombre rural. ¿Por qué? Porque ellos sí cumplían con lo que pedían. O sea, no había ni necesidad de demostrarlo, ¿no? Esto ustedes también lo pueden ver en alguna de mis publicaciones, ¿no? Que yo digo, bueno, no lo digo yo, ¿verdad? Lo retomo de los braceros, ¿no? Cuando dicen, pues usted cree que me iban a negar el paso, ¿no? O sea, sí, pues mis manos, así, se ven seguidas. Hay una frase bellísima, ¿no? Ellos veían como que quién sí venía del campo, ¿no? Eso se ve, o sea, decía, eso se ve, ¿no? Imagínense, ¿se ve qué? Corporalmente, ¿no? O sea, entonces ahí está, o sea, ellos mismos, no es algo que fuera solamente una construcción teórica mía, sino que venía de la palabra de los braceros, ¿no? O sea, son cosas que se ven, las manos, el tipo de cuerpo, etc., etc., ¿no?
Y por supuesto vamos a tener significados diversos de lo que podríamos llamar la salud para el médico, ¿no? Todo el sistema de salubridad de aquel entonces, ¿no? Y evidentemente los significados de la vergüenza, ¿no? De desnudarse entre ellos, ¿no? Todo esto que también ha sido muy documentado con una finalidad, ¿no? O sea, obviamente el tema de estas vergüenzas que pasaban los braceros, pues tuvo mucho peso con el tema de la devolución del recurso, ¿no? Que peleaban, ¿no? Pero bueno, que también habla de esto, ¿no? Sí nos habla un poquito sobre estos significados de la vergüenza. Y fíjense, lo que yo llamaba esta relación virilidad-vulnerabilidad, pues justo yo decía, bueno, esta construcción de la masculinidad es al mismo tiempo un principio de vulnerabilidad. Por ahí teníamos ya una propuesta de Bourdieu en su trabajo, ¿no? Y bueno, a mí me daba, o sea, es una cosa pequeñita, es algo que dice en un apartado muy chiquito, ¿no? Pero justo, o sea, aquí estamos viendo todo el tema de él, de violencia simbólica, ¿no? Pero a mí me gustó mucho cuando justo en un apartado él dice, bueno, en realidad la masculinidad es un principio de vulnerabilidad, ¿no? Entonces digo, bueno, pues de aquí soy, ¿no? O sea, esto me sirve, me ayuda mucho porque justo me daba el plano de decir, no, no es una otra cosa, es en realidad es un principio. Digo, uno podría estar debatiendo siempre qué es primero, ¿sí? Pero realmente al menos pensar la virilidad como esta construcción de la masculinidad migrante al mismo tiempo como un principio de vulnerabilidad, ¿no? Y pues bueno, un ejemplo que yo rastreo, empiezo a rastrear esta propuesta, pues es a partir de la deportación de quienes eran llamados mujados, ¿no? Y obviamente también en el proceso de contratación de braceros, ¿no? Que es muy a grandes rasgos, se los voy a presentar, que es, bueno, lo que hice en este artículo sobre cuerpos echados de los Estados Unidos, ¿no? Esta idea, ¿no? Principalmente que está trabajado exclusivamente con material de prensa. Insisto, no es que la prensa me lo haya dado, o sea, la prensa, digamos, fue un material que empecé a trabajar a posteriori, pero la vulnerabilidad está desde mis primeros trabajos de campo, ¿no? Bueno, aquí nada más es los centros de contratación de braceros, entre otros espacios, ¿no? Que configuraron la frontera, lo que podríamos llamar también como el espacio fronterizo, el espacio migratorio. Esta es una otra investigación que también, de la cual yo he coqueteado mucho. No me he detenido a profundidad en ella porque, bueno, insisto, me he clavado más en el tema del cuerpo, la masculinidad. Pero bueno, es impresionante la configuración de este espacio migratorio y fronterizo que podemos rastrear a partir del programa Bracero, entre otro tipo de migraciones, ¿eh? No es exclusivamente del programa Bracero, ¿eh? Se va a anclar con otro tipo de, por ejemplo, el boom del norte de México. ¿No? O sea, no es azaroso que se hayan ido los centros de contratación al norte de México, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otra línea muy interesante que también ya se trabaja, no es algo tampoco nuevo, pero que da mucho jugo para las investigaciones etnográficas e históricas sobre estos espacios, ¿no? Fíjense, ¿qué digo de manera muy amplia sobre esta idea del cuerpo echado, del cuerpo migrante? Pues bueno, argumento que la construcción del cuerpo indocumentado se dio a partir de la ley de inmigración estadounidense del 29, o sea, ahí podemos empezar a rastrear esto, ¿no? Bueno, pues conocida como ley de extranjería, bla, 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 cuya consecuencia fue vulnerar corporalmente a los hombres migrantes desde su cruce por la frontera hasta su deportación a México. Es decir, podemos seguir esa secuencia, ¿no? Acá hay un primer plano, no es exclusivo, yo lo digo, creo que lo marca, al menos para el siglo XX, marca el 29, pero bueno, vamos a tener también episodios más finales del 19 y las primeras décadas del 20, ¿no? Donde podemos ver también este tipo de vulnerabilidades. Denomino analíticamente este proceso desechabilidad de cuerpos, en la medida en que fueron el producto de un dispositivo legal y político estadounidense que operó a partir del estatus migratorio, documentado, indocumentado, y produjo cuerpos, el indocumentado, violadores de la ley migratoria y, por lo tanto, potenciales a la deportación. ¿Sí? Es esto que yo empezaba a ver como las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Vaya, en términos del nombre del sujeto migrante es que existen potencialmente los dos, se configuran al mismo tiempo. Y en términos de masculinidad migrante y de vulnerabilidad corporal, se configuran al mismo tiempo. ¿Sí? Es esto que podemos ver, si ustedes lo están pensando, dices tú, yo conozco por ahí de dónde viene esa idea. Claro, es una idea butleriana.
al decir la constitución de lo otro, de lo externo, ¿no? Del abyecto, es necesaria para la construcción de la norma. Y por la norma estamos hablando de nombres normativos, como el migrante documentado. Claro, la política migratoria necesita al migrante documentado, no al indocumentado. Vaya, en la política, eso me quiero referir, no en la realidad, no en la praxis. Ah, pero ¿qué está haciendo al decir eso? Pues bordea ese nombre y construye al mismo tiempo a los que no. Sí, o sea, entonces ahí viene esta idea que, bueno, evidentemente viene de estas propuestas butlerianas. Más atrás, insisto, no es exclusivamente de Butler, pero bueno, que Butler va a empezar a poner en digamos, en una definición un poquito más tangible, ¿no? Bueno, pues aquí, miren, desde cuándo está construyendo la barda, ¿no? O sea, no, o sea, no termina de construirse y vean cómo sigue el debate, ¿no? O sea, es algo que por eso les digo, históricamente, ¿no? Ha estado presente en la contemporaneidad, ¿no? Y contemporánea puedo decir desde los 40, ¿eh? Entonces, bueno, lo que presento aquí es un itinerario de esta corporalidad indocumentada. ¿Quién era el indocumentado? Y evidentemente cómo se construía estos cuerpos, ¿no? Del desecho, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener a los cuerpos del arriesgue, que son estas personas que cruzaban la frontera, ¿no? O sea, pues, históricamente registrado, tanto desde la oralidad de los exmigrantes como desde los documentos históricos, ¿no? O sea, documentos de gobierno como de la prensa, ¿no? O sea, el constante cruce de las fronteras. Y que podemos ver inclusive lo que les mencionaba con la película, Espaldas Mojadas, o sea, qué mejor ejemplo, ¿no? Y bueno, cuerpos explotados, que evidentemente el indocumentado estaba más sujeto a la explotación. Por supuesto que cuando hacemos este diálogo entre fuentes etnográficas, fuentes orales y fuentes documentales, pues empezamos a ser un poco más cuidadosos. O sea, la explotación era para ambos, ¿eh? O sea, así como que yo les dijera que cómo distinguía yo esa explotación, pues no. Pero evidentemente, claro, por supuesto que en el discurso el migrante indocumentado pues todavía es más susceptible de ser explotado. Eso, pues sí, en realidad es parte de lo real, ¿no? Pero bueno, también hay delgadas líneas, ¿sí? O sea, tampoco pensar que solamente el indocumentado es explotado, ¿no? Cuerpos vigilados y castigados en Estados Unidos, bueno, aquí era quienes eran aprendidos. Sí, o sea, quienes lograban ser aprendidos, arrestados, vaya, ¿no? Como tal, ¿no? Y pues los mandaban a la cárcel, ¿no? O bueno, todo esto que documenta la prensa de manera muy, muy a detalle, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, todos los procesos de echarlos de los Estados Unidos. ¿Se fijan? También utilizo esta palabra, no por mí, sino muy constante en la prensa, ¿no? Eran echados, ¿no? Entonces estos cuerpos echados, pues no solo eran por cielo, mar, tierra. Esto es algo impresionante que si les soy honesto, no me sorprendía en mi investigación del programa Bracero, bueno, porque pues de entrada uno sabe pues que son deportados por las fronteras, pero cuando empiezo a toparme que también son deportados por cielo, por mar, se los juro que no lo visualizaba, ¿eh? Hasta que exploré una investigación hasta que exploré 1954, que es una de las grandes deportaciones. Justo es un artículo también que estoy trabajando con Fernando, de hecho, ¿no? Y bueno, no es el tema, o sea, en realidad no es tampoco el tema, tiene otro objetivo el artículo, pero esta idea de que los deportaban por cielo, mar, ¿dónde la vemos? Lo vemos en el presente. Ahí fue donde la vi. Eso es lo que les digo de la etnografía histórica. Esa es mi manera de ver la etnografía histórica. O sea, lo vemos con estas deportaciones que está haciendo Trump. Claro, son históricas, nada más digo ahorita porque la están a flor de piel, ¿no? Que los deportan por cielo, o sea, y sabe a dónde. Sí, casualmente acabo de encontrar a una persona, bueno, que me dijo que un pariente fue deportado y lo mandaron hasta Chiapas, siendo del norte, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, por eso digo que también esta configuración de los espacios migratorios y fronterizos a partir de la migración se puede rastrear con estos caminares de los migrantes, ¿no? Y que, bueno, las deportaciones por sus propias lógicas van a tener esto. Bueno, no me quiero detener en eso, pero bueno, va por ahí, ¿no?
Y evidentemente toda esta descripción que hacía la prensa sobre, bueno, a quien llamó, pues bueno, los pobres miserables, ¿no? Cuerpos miserables, ¿no? Que no solo otra vez es el discurso, sino cómo se reflejaba en sus cuerpos, con lo que vienen y la prensa ahí por ahí dice, ay, cabizbajos y se les ve el semblante y no, no salieron con nada, unos traen lo poco que pudieron cargar, etc., etc., ¿no? Entonces, todas estas formas de lo que podemos ver como un itinerario de la corporalidad indocumentada, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí justo lo que menciono es, bueno, cómo la construcción de este cuerpo clandestino y deportado permite analizar cómo se inscribió en la corporalidad del inmigrante la ley, o sea, un nombre de la ley de inmigración estadounidense e inauguró este itinerario de vulnerabilidades corporales que acompañaron al migrante desde su cruce por la frontera hasta su retorno obligado vía la expulsión deportación. Ser un cuerpo no autorizado puso en funcionamiento prácticas políticas de vigilancia, encarcelamiento y expulsión por parte de los agentes de la patrulla fronteriza. Bueno, recuerden que en el 24 es los inicios de la patrulla fronteriza, pues a flor de piel, todo lo que daba, ¿no? Y bueno, esta intención de una mirada histórica a estos retornos obligados que han persistido en diferentes momentos del siglo XX, o sea, por supuesto que no son exclusivos del programa Bracero, hasta el presente siglo, les decía ahorita, ¿no? Lo cual demuestra la continuidad de un proceso gubernamental que marca a los cuerpos migrantes como clandestinos y potenciales a la desechabilidad, ¿sí? O sea, no es que automáticamente lo sean, ¿no? Sino hay este proceso en que se está configurando el cuerpo. Y quiero terminar con esto, que ustedes dirán, pues creo que ese era el tema, ¿no? Este, en realidad es un artículo que estoy elaborando apenas, insisto, lo que he hecho, lo que les presentaba es cómo he ido como construyendo con todo este material de estos 15 años de investigación, pues esto, ¿no? Entonces, bueno, no lo voy a, por supuesto que no lo voy a terminar. Muy similar de cuerpos echados de los Estados Unidos, pero bueno, aquí principalmente me he clavado mucho en lo que yo llamo justo, pues estas materialidades evidentes, digamos, ¿no? De la corporalidad vulnerable, ¿no? Que principalmente, pues el título lo dice todo, ¿no? O sea, los matan, se privan de la vida o también los roban, ¿no? Que pues es un titular, ¿no? De una noticia, ¿no? Que justo son todas estas situaciones de vulnerabilidad por los cuales pasaron los braceros, tanto en el proceso de contratación, o sea, es decir, estar en Chihuahua, o sea, venir desde Chihuahua, no solo es la contratación misma. Uno de los grandes, bueno, que me gustaría como enfatizar mucho en esta investigación, pues es justo eso, que en un momento, o sea, digamos que lo van a ver en mis publicaciones, sí, pero que no decía, o sea, que no terminaba de aterrizar. Era decir, pues sí, 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 el proceso de contratación y los migrantes, todo, pero no, es realmente la cotidianidad del proceso de contratación. ¿Sí? O sea, algo que a mí sí me daba la prensa, o sea, que al menos te permite ver la prensa. Este registro cotidiano, ¿no? Para no solo decir, sí se contrataban y se iban. No, no es una cuestión de números, es una cuestión de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy intentando hacer esto y bueno, rápidamente, ¿cuáles son algunas de estas vulnerabilidades corporales que estoy registrando? Pues bueno, los accidentes en autobús, en carreteras, se volcó el camión que iba para Chihuahua con tantos braceros, ¿no? Atropellados. Y atropellaron al aspirante a bracero menganito de tal, ¿no? Deambulaba por las calles sin alimentos, encontró a un aspirante a bracero desmayado porque no tenía alimentos, ¿no? Y uno más, pues pereció, no tuvo oportunidad de salvarse y murió. Riñas entre braceros, o sea, lo que generaba el proceso de contratación de braceros. Esa es una de las joyas de revisar prensa propiamente de lugares, centros de contratación. No digo que no estén en otros lados, ojo, o sea, no quiero decir que no haya tal cosa. Pero evidentemente, pues claro, el estar en una ciudad, centro de contratación, ahora sí que estar literal, ¿no? Pues me ha permitido hacer ese registro, o sea, lo que implicó, ¿no? eh, para la propia ciudad, estas dinámicas que ahorita creo que aparece una foto, esta locura que se hacía de los braceros, ¿no? Bueno, entonces hay estas riñas, hay suicidios, por supuesto, o posibles ideas de que fueron suicidios, y bueno, también se reportaba mucho sobre los accidentes, muertes, que sucedían allende la frontera, digamos, en los Estados Unidos, ¿no?
¿Qué quiero? Bueno, por ejemplo, acá vean esta multitud, ¿no? Este es el centro de Chihuahua. Ese es el centro como tal. O sea, están viendo ahí el centro histórico, ¿no? O sea, la plaza, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces es algo que reportaba mucho la prensa, ¿no? Esta idea, este tumulto de personas que llegaban, ¿no? Entonces, bueno, estas vulnerabilidades fueron posibles por el contexto migratorio que propició el programa Bracero. Es decir, si bien fue producto de la política binacional de contratación de trabajadores temporales, también también la rebasó, perdón, al mostrar la diversidad de sujetos migrantes y experiencias migratorias. ¿Sí? Por eso les digo, claro, el contexto es muy importante, pero esta mirada etnográfica, esta mirada antropológica, pues claro, rebosa eso, ¿no? O sea, por eso les digo, rebosa lo que podríamos ver inclusive ya como una falla, pues no sucedió tal cosa, ¿no? O sea, lo que hizo fue mostrar una serie de experiencias que se entrelazaban a partir de algo llamado proceso de contratación de braceros, ¿no? Entonces, argumento que estas vulnerabilidades tuvieron como centro al cuerpo trabajador migrante en una doble constitución. La migración construyó un tipo particular de cuerpo trabajador migrante al mismo tiempo que lo expuso estar a merced del otro, este es un diálogo butleriano, a situaciones de vulnerabilidad corporal, siendo la muerte el ejemplo límite de esta doble constitución, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la intención que he querido como plasmarles en esta investigación. E insisto, en realidad no puedo decir que esta es exclusivamente de largo aliento, les decía, creo que es una investigación que empezó más o menos en el 16, que empecé como a interesarme por la vulnerabilidad y que bueno, hoy intento aterrizar con esta idea de la doble constitución de la masculinidad migrante, donde el principio de virilidad y vulnerabilidad están presentes. O sea, vaya, no pueden desprenderse la una de la otra, ¿no? Que podríamos llevar o poner a prueba en otros contextos sociales, culturales, históricos, sí. O sea, no puedo decirlo abiertamente, por ahí yo, igual ustedes lo vieron acá ahorita, ¿no? Bueno, que me presentaba Tania, pues bueno, por supuesto que también he coqueteado con los temas del homolotismo, ¿no? Y también podemos ver algo no similar, pero a mí siempre algo que me ha gustado, o el ojo que yo le he echado a la investigación del homolotismo, ha sido más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, pues es el mejor ejemplo de la falla, ¿no? Entonces, del cuerpo estigmatizado y al mismo tiempo apropiándose del estigma, ¿no? Del cuerpo que es un otro cuerpo, ¿no? O sea, digamos, hay ciertos fenómenos que permiten que a lo mejor la evidencia de la teoría a la manera butleriana o Foucaultiana tenga como más sentido. Algo que me gusta a mí decir, y yo creo que aquí todos los que estamos presentes sabemos, o bueno, al menos no debemos de clavarnos, o yo les digo, no se claven por salud mental. O sea, tampoco es poner a prueba la teoría y decir, o sea, tranquilos, o sea, vean si es posible ese tipo de teorías, ¿no? Y esto yo lo aprendí, o sea, se los digo ahora ya a 15 años de distancia. Bueno, menos, 15 años es desde que empecé el posgrado, pero bueno, ya un poquito menos, tampoco me voy a poner tanta edad. Pero bueno, ahora lo digo con esta mirada que algunos profesores en ese momento me dijeron, ¿no? O sea, por ahí tengo una muy querida colega que ahorita enuncié, ¿no? Y que justo me decía eso, bueno, pues sí, Sarri, tú te clavas mucho con Butler y que la falla y que el sistema y pues lo he dicho anecdóticamente, me decía, pues, pero trabajas un contexto muy tradicional, ¿sí? Entonces, claro, a diferencia de eso me daba cuenta, bueno, sí es cierto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me permiten otras teorías para ta? Y decía yo, no, pero al final sí. Claro, también pensar que Butler solamente es para estudiar la transgresión, la falla, la abyección, es prácticamente simplificar su argumento, ¿no? Entonces me parece que, y además, bueno, claro que hoy día, pues ya no es Butler sola, es todo un cuerpo de académicos que pues ha hecho también de su trabajo, como del Foucaultiano, mucho diálogo. Entonces, claro, podemos dialogar, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Ahí es cuando yo les digo, bueno, no nos clavemos, veamos si es posible. ¿No? Veamos si el contexto mismo nos está permitiendo hacer ese diálogo con propuestas teóricas o crear otras, ¿sí?
O sea, la doble constitución podría ser que no necesito a Judith Butler, pues no, la verdad no la necesito, pero me ayudó a pensarlo un poco de manera esquemática, ¿no? Para decir, bueno, ¿en qué sentido? O inclusive algo que les puedo decir que ya después de estar pensando en hacia dónde va esta investigación es, bueno, simplemente veamos cómo se construyen estas diversidades de cuerpos en diferentes fenómenos sociales, ¿no? Y ahí es donde yo les estoy diciendo que, pues bueno, yo estoy abriendo ya otra línea de investigación que no es exclusivamente el homorotismo, ahí está el homorotismo, sino otro tipo de investigaciones muy cercanas a la temporalidad, a los 40, a los 50, a los 60, ¿no? Que tiene que ver con otro tipo de sistemas económicos, políticos, transnacionales, ¿no? Que, pues bueno, han tocado a México, ¿no? Por poner un ejemplo, bueno, ahorita estoy muy interesado en el chicle, en la producción de chicle, el trabajo del chiclero, ¿no? Trabajo corporal, o sea, ahora rastrear todo eso, ¿no? La minería, por ejemplo, o sea, la minería en estas épocas donde realmente el trabajo corporal habla, ¿no? O sea, el trabajo corporal ahí está. Y vean qué tipo de temas, y solo por el algodón, la producción del algodón para el caso norteño, ¿no? O sea, vean que son grandes épocas históricas brutalmente historiadas, ¿sí? Pero yo les digo, vean cómo el ojo es el que cambia. ¿Sí? O sea, es una mirada hacia la construcción de cuerpos en este tipo de producciones económico-políticas. Bueno, con eso finalizo. Y pues bueno, aquí en lo que les decía, pues también constante invitación a mis estudiantes y pues en general a todos, pues a revisar también la prensa, esta otra documentación que también es muy importante para determinados fenómenos históricos, ¿no? Pero bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Ujú. Muchas gracias, Harry. A mí desde que te escuché en la clase con Dominic me pareció muy interesante, sobre todo porque yo también tengo un interés en la parte de la antropología histórica o de la etnografía reconstructiva, como la llamas, que me parece fascinante. Y en ese sentido, bueno, invito a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook o que están aquí en el Zoom, que si tienen preguntas o comentarios para el doctor Sarri, por favor nos lo hagan saber. Eh, en que los demás se animan, a mí me gustaría preguntarte precisamente dos cosas. Uno es precisamente sobre la etnografía reconstructiva. Nos diste un panorama bastante amplio y bastante particular también a la vez de cómo ha sido este trabajo metodológico para ti. Pero mi duda es específicamente sobre el entrelace que se hace entre estas otras fuentes junto con las fuentes orales, ¿no? O las entrevistas o el platicar con la gente. Eh, ¿Cuáles son los retos que tú has encontrado en esa parte? Porque pues es parte también de la etnografía. Y mi otra duda es que me da mucha curiosidad literalmente tus primeros acercamientos con los ex braceros, cómo te recibieron, o sea, que si tuvieron curiosidad por tu tema, si fue algo emotivo para ellos o cómo fue este recordar, ¿no? Para poder contarte su experiencia de vida, tú qué percibiste o qué te llegaron a expresar. Esas dos dudas tengo yo. Y Isadora Escobedo, aquí en el chat, nos dice que si nos podrías hablar sobre la abyección en los cuerpos desde Butler y Kristeva, por favor. Y creo que con esas tres preguntitas cerramos esta primera ronda de preguntas y esperamos a que lleguen más. Muchas gracias, Arrey. No, gracias, gracias a ti, Tania, bueno, a todos y todas por escucharme. Sí, mira, en realidad, o sea, me podría llevar toda una clase, ¿verdad? Bueno, hoy día ya doy esos cursos optativos, ¿verdad? Ya, bueno, no recientemente, pero en realidad, fíjate, me gustó mucho cómo lo dijiste, Tania. Yo le llamo retrospectiva, no reconstructiva, pero das otro panorama, ¿eh? Hay que también, úsalo. En realidad, pues sí, es un tipo de reconstrucción, ¿no? Por supuesto que la es. Pero bueno, mira, hoy día lo puedo decir de esta manera, por supuesto que mañana puede cambiar, pero lo que les he dicho de la madurez de la investigación, de esta premisa,
es que en realidad sí empezó como un diálogo de fuentes, ¿sí? Digamos, empecé a utilizar la etnografía retrospectiva simple y sencillamente como algo metodológico, como una praxis. Es decir, pues claro, o sea, yo en realidad tengo a los braceros, aquí están, aquí siguen, tengo sus familias, estoy en campo, estoy en la mata de la migración histórica, ¿no? En esta región histórica. Es más, pude haberme ido a Zacatecas, Durango y seguir entrevistando y entrevistando y entrevistando y entrevistando y no necesitar en absoluto las fuentes, ¿no? Justo gracias por Fernando Alanís, que tuve la oportunidad de tener una beca con él, digamos, pues desarrollar una beca, pues él fue el que me mandó los archivos, ¿no? Y a mí me encanta, insisto, también decirlo, ¿no? Que él me dijo, pues nomás asómate a ver qué encuentras, ¿no? No, hombre, pues hasta ahorita no he salido, ¿no? Pues claro que hay exceso y exceso y exceso, o sea, pues también eso es lo que hace el archivo, ¿no? Pues también hay muchísima información que uno puede rastrear. Sí hay en este sentido, hay una parte metodológica, Tania, desde luego. Hacer etnografía histórica en un tiempo, digamos, relativamente cercano, te puede permitir el diálogo entre fuentes orales, lo que podemos llamar el trabajo de campo in situ, ¿no? Y documentos de archivo, ¿no? Ahorita tengo un estudiante que va en ese tenor, él trabaja más los 50, 60, 70, o sea, es muy reciente, pero les he dicho en otro tipo de investigaciones, por ejemplo, hoy podemos hacer etnografía histórica de los 80, ¿sí? Otro de los grandes temas que a mí me gusta mucho, por ponerte este ejemplo de la relación entre fuentes, es, por ejemplo, bueno, mi mamá fue secretaria, ¿no? Y, o sea, todo el tema de las secretarias son de los 60, o sea, el boom de las secretarias. Hoy día, todas esas secretarias ya jubiladas. Y siempre les digo, ándale, vayan a hacer una investigación sobre las secretarias, ¿no? Claro, yo tengo esa relación con, pues, con mi mamá que la escucho, cómo era ser una secretaria, ¿no? Obviamente lo vemos, otro de los grandes temas que me gusta mucho, las normales rurales, ¿no? O sea, quienes fueron egresados de las normales. O sea, ¿qué quiero decir? Metodológicamente, la etnografía histórica, en un tiempo relativamente cercano, ¿sí? Podríamos tener fuentes orales como fuentes documentales, entre otras, ¿sí? Esas, entre otras, son fotografías, videos, documentales, un largo etcétera, que nos permite el tiempo presente. ¿Por qué aquí no hablo de una historia del tiempo presente? Bueno, no ha sido la mirada que yo he tenido, por supuesto que lo he leído, pero aquí más bien yo lo que les comentaba, me posiciono como antropólogo y lo que doy cuenta no es solo la antropología lo puede hacer, no, sino simplemente pues yo estoy formado como antropólogo y evidentemente mi lectura va en ese sentido, pero pueden hacerse otro tipo de cosas. Y la segunda es una premisa teórica, Tania. Por eso decía yo, a hoy día lo puedo decir, es un tipo de mirada teórica al campo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Lo que yo constantemente pues menciono, bueno, es cómo nosotros vemos el pasado a partir del trabajo de campo. Hay otra vez múltiples acercamientos. Sí, pero bueno, para mí ver ese pasado no solo era en la encarnación del bracero mismo, ¿no? Que ahí estaba hablándome de su pasado, sino un lugar localizado, ¿sí? Que me hablaba de esa historia, ¿sí? Y eso es algo que vamos a ver en muchas localidades de esa región, de la región centro-norte, como los famosos monumentos al migrante. Eso es algo que hay en Zacatecas, ¿no? Y en otros lugares, por supuesto. Entonces, te habla de esa historia. Entonces, es una historia que podemos llamarle, o yo le digo historia viva, pero no quiero decir ese es el aporte, no. Sino una historia viva me refiero a que lo estamos viendo, lo estamos respirando, ¿no? Con el objetivo de reconstruir. Entonces, me parece que están las dos vías. Por una parte, la teórica, cómo entender el pasado a partir del trabajo de campo in situ y cómo metodológicamente puedo hacer uso de una diversidad de fuentes, desde las orales, las que me permite el campo, como las documentales, entre otras. La relación con los braceros. Bueno, para terminar esto, te digo, Tania, recientemente mandé este artículo, por ahí puedes coquetearlo con alguno de mis escritos, pero digamos, este artículo lo que yo hago es sintetizar el trabajo, ¿no? Inclusive con un título muy bello, ¿no? Que también me decían mucho los braceros, para pasar a la segunda pregunta. Cuando yo les hacía, les preguntaba sobre sus experiencias, me decían, pues fíjate que no me acuerdo el año, pero, y claro, el pero, o sea, que yo pongo como puntos suspensivos es
Es que al final no era lo importante. O sea, para un antropólogo lo importante son las experiencias, ¿no? Claro que alimentadas con las fuentes y con un marco temporal, pues sabes que no es que te estén mintiendo, ¿sí? Entonces es una otra manera de pensar el tiempo, la fecha, el pasado, por eso digo, ¿cómo lo pensamos, ¿sí? O sea, por eso digo que es teórico al mismo tiempo que metodológico. No, fíjate, una gran ventaja que por supuesto que yo sé que no se puede en todas las investigaciones es, pues es un programa, un episodio de la historia bastante valorado, ¿sí? Al menos en estas regiones, ¿no? Vaya, no es invasivo, no es un tema invasivo, ¿no? Era invasivo cuando empecé preguntando sobre masculinidades y no sobre, cuéntame cuando se fue a Estados Unidos. Cambia mucho, ¿sí? Entonces, claro, evidentemente, por eso les digo, esto de masculinidades fue a la primera, segunda charla, lo deseché, ¿no? O sea, este no es el camino, ¿no? Pero hablar sobre la braceriada, sobre la migración, era algo muy a flor de piel, sobre todo en ese contexto que se peleaba el dinero, ¿no? Entonces, digamos también, en términos históricos, ya había una coyuntura que permitía que también estas personas hablaran o quisieran hablar al respecto. Dos, algo que no podemos negar, y ahorita que están haciendo el tema de cuerpo y emociones, este pues es muy emotivo. O sea, el caso del adulto mayor, ahora sí que cognitivamente, en el desarrollo humano, pues hay también una suerte de rememoración, o sea, un querer hablar de, ¿sí? O sea, no somos psicólogos, no estamos en eso, pero pues es algo que lo vemos con nuestros propios adultos mayores, ¿no? Que tienen sed de hablar, ¿no? Pues claro que para mí eso fue una gran joya, ¿no? Entonces, bueno, hay esta idea y bueno, situada en el programa Bracero no hubo tal cosa. Verme a mí como investigador, pues por supuesto que nunca ni lo utilicé ni fue necesario, porque toda la vida me vieron como un estudiante, algo que sabemos que pasa mucho en la antropología, ¿no? Y le decía yo a mi querida directora, que decía que me veían como morrito, ¿no? O sea, estas palabras que se usan por acá, morro, como niño, ¿no? Como alguien, bueno, no morro en el sentido pequeñito, ¿verdad? Pero sí como relacionado con las primeras etapas, ¿no? Me veían morro, ¿no? Entonces, al verme morro, pues era evidentemente mucho del diálogo se hacía bajo la lógica que me veían como pues chavito, ¿no? Como joven, como que ven te cuento, ¿no? Como ven te digo, ven te enseño de mi experiencia, ¿no? Entonces, eso para mí me colocó en una situación bastante cómoda, en realidad es que no batallé yo el campo con este tema, pero sí se puede batallar en otros, por supuesto, yo lo he dicho, trabajar temas de cuerpo, género, sexualidad, pues hay determinados temas que son bastante delicados, ¿no? Y que, pues bueno, no siempre son fáciles de hablar. Y bueno, pero ahí sabemos ya todo lo que la antropología nos puede proveer de cómo llegar al campo. Pero va a depender de los fenómenos. En mi caso, no hubo tal cosa. Sobre lo que mencionaba Isadora, sí, mira, Isadora, yo te voy a quedar mal con Cristeva, por ahí de hecho anda el librito, Poderes de la Perversión, aquí lo tengo, justo lo estoy viendo, que recientemente lo compré justo porque, bueno, Judith Butler hace mención a mucho del trabajo de Kristeva como de Lacan. Me he clavado más con la relación que ha tenido con Freud, con Lacan, que con Cristeva, ¿no? Entonces, en ese sentido, te quedo mal con haciéndolo, digamos, como comparativo, pero la abyección, por supuesto, en Judith Butler tiene que ver con esto que yo decía, ¿no? Recuerda que lo que vamos a ver, o bueno, me gusta decirlo de esa manera, ¿eh? Es mi lectura a Judith Butler, lo que vemos en ella con la construcción del género, ¿sí? O sea, esta construcción del género, pues lo que ella va a mostrar de manera muy teórica, muy fina, es cómo hegemónicamente se construye ese género, por qué hombre, mujer, por qué masculino, femenino, pero en esa construcción, digamos, dominante, que hoy día podemos llamar dominante, hegemónica, ¿no? Pues esto que estoy haciendo yo, inclusive como una curvita, ¿sí? Esto que queda fuera, pues claro, en Judith Butler es la abyección, o sea, el que no entra dentro de esta esfera, pues es un cuerpo abyecto, es el abyecto. Pero en realidad, en la lógica butleriana, al momento de nombrar a esos cuerpos, se constituyen al mismo tiempo y son necesarios para el sistema dominante, sistema sexo-género, ¿sí? Entonces, el abyecto como el cuerpo normal, normalizado de la construcción performativa de género son mutuamente constitutivos.
Por eso les digo, vean cómo aquí está excelente con tu pregunta, me haces refrescar justo eso, ¿no? Es a lo que yo me refiero con decir, aquí está, sí, o sea, hay un nombre que se crea, pero al mismo tiempo está mostrando esta norma que se sale, ¿no? Ese sería el sujeto objeto. Posterior a Judith Butler, ella misma, pero en realidad van a ser más otras teóricas las que van a usar la abyección. Es decir, por eso me gusta, Judith Butler ve la abyección. Sí, ahí está el cuerpo abyecto. Pero ¿y luego qué? Claro, no es algo en lo que ella se clava, por llamarlo de alguna manera, ¿va? No es el centro de sus posteriores libros. ¿Quiénes van a hacer eso? Paul Preciado, Halberstein, otros, que van a decir, bueno, el abyecto habla. Entonces, vamos a escuchar. ¿Sí? Entonces ahí nos muestra una otra forma de cómo la abyección, bla, 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 ¿no? Cómo el sujeto abyecto se constituye en un sujeto, ¿sí? Que no es necesariamente el sujeto anormal. Es creado bajo la lógica de la normalidad, pero evidentemente su anormalidad es empezada a hablar. Y digo anormalidad en sentidos teóricos, ¿eh? No en el sentido de que lo podemos ver, pero inclusive como etnógrafos, como antropólogos, quienes están más en esta línea cualitativa, no digo que no lo podamos ver en la historia. O sea, les digo, yo con este coqueteo que hago en la historia también lo podemos ver, pero hablo de manera muy evidente en la etnografía. Sí, cuando, por ejemplo, yo les decía en estas investigaciones del homolotismo, alguien me puede decir, pues sí, sí, yo soy maricón. Sí, ser maricón es el sujeto al nombre, sí, del insulto a la apropiación del nombre, ¿no? Entonces, bueno, o yo les decía, para no irnos a estos casos extremos, así en donde lo vemos muy evidente, yo les decía, aquel bracero que me dice, yo me fui de mojado. Sí, algo que a mí me encanta escuchar y que yo escuché y que al principio hasta decía yo, bueno, pues como que no lo trataba de entender, era cuando pues te decían, es que, bueno, pues yo soy ilegal, yo me fui de ilegal, la palabra, que hoy día sabemos que es políticamente incorrecta, pero ellos la emplean. O sea, ellos emplean la palabra ilegal. O sea, se apropiaron del nombre, ¿sí? O sea, no hay, aquí yo no tengo por qué, salvo pongo la nota al pie de, me voy a referir a como lo decían ellos, ¿sí? Pero eso es una manera de apropiarse de la abyección, ¿sí? De aquel que está fuera de la nota, ¿no? Entonces, bueno, nada más te digo, te amplío el tema de Butler y seguidores, pero bueno, de Cristeva, pues bueno, por ahí ya voy a sacar ese libro del montón para, me vas a obligar a empezar a revisarlo, pero muchas gracias. Muchas gracias, Harry. Dejaron un comentario en Facebook, te lo voy a leer. Este comentario lo deja Mati. Dice, Juan Miguel, muchas gracias por compartir tu trabajo. Tuve la posibilidad de leer parte de tu trabajo en una sesión del seminario en la maestría y me parece muy interesante. Estoy haciendo mi tesis sobre experiencia del envejecimiento y socialización. Quería preguntarte sobre elementos metodológicos a considerar a la hora de estudiar y describir la construcción del cuerpo en relación con el trabajo, género, clase, etcétera, a partir de lo performativo y lo que se observa en el trabajo de campo. También quería preguntarte sobre cómo abordaste el cuerpo con las personas adultas mayores con las que trabajaste. Muchas gracias. Bueno, fueron dos preguntas de una sola persona. No sé si aquí en el público que nos acompaña haya una tercera pregunta para terminar esta ronda o dejamos. Adelante, Dani. Sí, bueno, pues gracias, Harry, por la exposición. Eh, una pregunta, bueno, son varias. Una pregunta tiene que ver con el año de 1954. Ujú. ¿En cuál texto tuyo lo profundizas más? O si hay alguno en particular, porque a mí particularmente me interesa ese año en específico. Pero otra pregunta tiene que ver con em, la mirada que te permite la conjugación de tu trabajo de campo con la revisión hemerográfica para, aunque tal vez no sea tu investigación ahora, ¿qué continuidades ves en las corporalidades migrantes ante la actual situación que se está desarrollando con las nuevas políticas con Trump? Si has notado que se está repitiendo lo mismo como este tipo de cuerpos echados, o si estás viendo también alguna clase de transformaciones.
y de qué tipo, si nos pudieras platicar un poco. Eso sería por mi parte. Sí, Gracias, Dani. Adelante. gracias, Tania. Sí, bueno, del compañero de Facebook, qué bello. Fíjate, aquí tuve una dirigida que trabajó envejecimiento, desde el cuerpo envejecido. Mira, no sé qué texto leíste, pero lee otro, o si es ese, vuélvelo a leer, el de forjar un cuerpo trabajador, ¿sí? Que es el de etnografía retrospectiva sobre la construcción de las masculinidades que está en la ventana, ¿no? No sé si se les dieron, la verdad, no me acuerdo, o si yo mismo mandé ese, no lo sé. Este, porque ahora te digo, léelo con otros ojos y léelo a partir de lo que te estoy comentando, ¿no? Claro, en realidad mi objetivo no era el cuerpo envejecido, sino lo que a mí me permitió trabajar con adultos mayores que desde el campo, los llamo y se llaman a sí mismos viejos, somos viejos, estamos viejos, permitió que en ese inicio, por eso yo llamara etnografía retrospectiva, porque el cuerpo viejo fue el punto de partida para la reconstrucción, ¿sí? De épocas anteriores. Ahí está en el texto, velo con esta lógica. Ahora, ¿a qué te invito yo? Pues no solo es tu punto de partida, ¿sí? Vamos a ponerlo así, muy metodológicamente, ¿eh? O sea, no quiero decir que así tenga que ser cuadrado. Es tu punto en realidad a etnografiar. ¿Qué te va a permitir lo bello de la etnografía para debatir eso? Es cuándo empieza el envejecimiento y para qué se dé tal cosa, la retrospección de etapas anteriores te va a facilitar mucho eso. En dos sentidos. En el plano metodológico, lo que acabo de decir, quieren hablar, van a hablar. ¿Sí? Entonces ahí tienes una hermosa entrada, inclusive yo siempre lo digo, hasta emocional. O sea, por ellos mismos, por ti, escucharlos es una riqueza y tener el tiempo para escucharlo es algo muy bello. Y etnográficamente te está permitiendo esa reconstrucción vía la corporalidad, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Dos, porque en realidad, cuando a mí me hablaban de cuerpos viejos, estamos hablando de hombres de 60 años. O sea, vaya, obviamente algo que ustedes saben como antropólogos, como etnógrafos, pues no, pues hoy día, una cosa es lo que dice la política de cuándo uno ya es adulto mayor y cuándo es, ¿sí? En la experiencia de vida de las personas, ¿no? Entonces, creo que te puede permitir ambas cosas, ¿no? Esta idea de la retrospección te podría funcionar para ver cuándo se van dando esas etapas, no de manera así, ¿no? Creo que si tú es tu tema, te permite verlo desde el presente, pero que la reconstrucción etnográfica retrospectiva o reconstructiva, como decía Tania, te puede permitir eso, ¿sí? Ver cómo se dan, fíjate, creo que hasta sería muy bonito, cómo se dan esos pliegues de la corporalidad, ¿sí? Son las canas, es que, ¿cómo se encarna el envejecimiento? ¿Cuándo empieza a encarnarse? Ahí tienes algo bellísimo, ¿eh? Atento a lo que vayas a escribir. Esa sería mi mirada, ¿no? En el trabajo de campo, pues te lo acabo de decir, realmente, o sea, en realidad la razón del trabajo de campo justo te permite eso, ¿no? Me imagino, bueno, claro, estarás trabajando, pues bueno, en relación bueno, no sé exactamente cuál sea tu tema, pero bueno, me pongo a pensar en justo cómo también la retrospección, recuerden lo que yo les decía con la mirada teórica, no solo es mi mirada hacia el pasado, sino es un pasado también materializado en procesos concretos, ¿sí? Entonces lo que decía, bueno, pues a lo mejor yo estoy entrevistando a mineros. Bueno, pues el proceso de envejecimiento de un minero es totalmente diferente, ¿sí? El que yo te decía de los cuerpos migrantes braceros, creo que es que ya no me acuerdo, no quiero decir que soy un hábil publicando, pero les deseo que ya no me acuerdo en qué artículo menciono algo al respecto, eh, pero justo una de las grandes cosas también que yo me daba cuenta desde el cuerpo envejecido era pues que yo los estaba viendo ahí, ¿no? Y hay algo bellísimo, bellísimo de uno de los grandes, personas a las que yo entrevistaba. La última vez que yo fui a campo, él ya estaba muy deteriorado físicamente desde mi mirada, ¿sí? Pero justo él me decía, mientras no se nos caiga esta casa y un servidor pueda,
aquí voy a seguir. No necesitas más. ¿Qué tipo de percepción te da sobre la corporalidad en un contexto rural como este? ¿No? O sea, y la posición que él tiene, que es una posición de clase, lo que tú preguntabas, sí, si es una posición de clase, ¿en qué sentido? Que pues estaba hablando desde su posición como el mero mero de la casa del campesino, ¿sí? Él siguió siendo el mero mero de la casa del campesino históricamente. Y eso porque me lo dio el archivo. Lo vi en las fuentes documentales a él, su nombre. Y además lo entrevistaba. Por eso digan, vean cómo se da ese diálogo. ¿Sí? O sea, y si lo tienes, por eso digo, es como una joya, es como anillo al dedo. No es necesario, pero si lo tienes, brum, logras ver esa continuidad, ¿no? Entonces, esa sería mi mirada. Lo que preguntabas, Dani, el del 54 lo voy a trabajar más en el de cuerpos echados de los Estados Unidos. Sí, ahí está. Y bueno, si no lo encuentras rápidamente en línea, yo por lo general lo subo a Academia, ¿no? Entonces ahí deben dar por ahí coqueteando. Si no, pues me dices con Tania y te lo mando con todo gusto. Eh, no me centro exclusivamente en el 54, pero habla justo de la deportación de esa temporalidad que fue una gran deportación. Más bien lo estoy trabajando en el artículo que no hemos terminado, ¿sí? Que bueno, pues, las historias son diferentes, ¿no? Pero es muy padre porque es sobre paternidad, sobre simbolismos de la paternidad, ¿no? Pero bueno, tiene mucho que ver con la deportación del 54. Lo que decía es una otra mirada a esa deportación. Lo que les decía, lo que rebasa en sí misma la política migratoria. ¿Qué más hubo qué más podemos saber de eso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está, pero si te interesa, tampoco sé exactamente qué estás trabajando, Dani, pero bueno, en migración es una gran época que sumergirte a un archivo y a una hemeroteca es una cosa despiadada, o sea, te vas a encontrar muchísima información. Inclusive cuando yo empecé a trabajar este artículo del 54, claro que la emoción y la pasión por la investigación ya me estaban llevando a Veracruz, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque por ahí los deportaban, por el puerto de Veracruz. Dije, "¡Ah! Revisar la prensa o revisar los archivos solamente con una temporalidad. Uy, no, qué hermosura, ¿no? Pero bueno, si es por migración, tienes muchísimo, muchísimo material de prensa como de otros documentos, ¿eh? Si no, bueno, pues los 50 también son muy interesantes, ¿no? En general. La relación entre campo y la hemeroteca, sí, como lo mencioné en la presentación, Dani, pues bueno, lo que voy haciendo justo es eso, como una cosa me llevó a la otra, ¿no? Entonces les digo, pues empecé en campo, me fui a los archivos, evidentemente luego di con las fotografías, ¿no? Igual las fotografías son una cosa impresionante sobre el programa Bracero, ¿no? Las mismas que tiene la prensa, la caricatura de prensa también sobre migración. O sea, hay muchísimo. Y bueno, terminé evidentemente en prensa. O sea, ¿por qué terminé en prensa? A mí me gusta decirlo de esta manera, que es justo cuando yo, claro, lo digo muy express y muy burdo, por llamarlo de una manera, pero es para mí el pretexto para iniciar el diálogo con otros colegas, ¿no? De la historia o de la antropología. Pues yo simplemente fui a prensa porque así o más cotidiano. Sí. O sea, que es una de las grandes virtudes de la etnografía, la cotidianidad. Entonces dije, no me rompí la cabeza. Simplemente dije la manera en que yo puedo etnografiar históricamente los centros de contratación de braceros sin la presencia de los braceros es a través de la prensa. Hoy día, pues ya les dije la aventura teórica, ¿sí? O sea, no solo, sí, porque pues es cotidiano, no, hay toda una relación de la lectura sobre, también hasta algo que estoy trabajando, bueno, que he coqueteado también, que a lo mejor nunca lo publique, pero que yo hablo que lo que te permite registrar la prensa o seguir un fenómeno como es la migración es ver lo que yo llamo cotidianidades temporales, al grado que deja de ser una cotidianidad temporal. ¿Sí? O sea, yo empecé con eso y ahora me lo cuestiono. ¿De dónde viene la cotidianidad temporal? De Víctor Turner. Y ahora estoy diciendo, bueno, ¿y sí fue algo temporal? ¿Sí fue algo liminal? ¿O es una otra manera de ver la cotidianidad, ¿no? O sea, da para mucho, ¿no? Pero bueno, esto te lo permite también el registro de la prensa. La relación efectivamente con estos cuerpos migrantes, en general, el cuerpo migrante en la actualidad, mira,
Creo que podríamos llevarnos toda una sesión sobre eso. Sí, pero por supuesto, ¿eh? O sea, claro que como investigadores, por supuesto que podríamos decir, no es igual, por supuesto que no hay igual, no hay igualdad en las cosas, pero sí hay mucha continuidad, efectivamente, ¿no? Están siendo echados, sí, o sea, hay todo este tema. Por eso les decía, donde yo vi, fue claro ver la deportación, porque la estamos viviendo. Hoy día la vemos en los videos, lo que yo leo en prensa, ¿sí? O sea, lo que me dicen las personas, pero verlo, wow, me hace imaginar, me hace tener esa relación de lo que era la deportación en los 50 hasta lo que está haciendo hoy día, ¿no? Por supuesto, ¿cuáles son las coyunturas donde podemos ver teóricamente el pasado en esta aproximación que yo les decía? Es que hay un pasado que se va superponiendo. Es decir, después del programa Bracero, ustedes saben, vamos a tener una gran coyuntura que son los 80s, ¿sí? Esta gran coyuntura que te va a permitir de leer ese pasado, ¿no? Que por eso son familias que, bueno, pues ahí está la doctora Gale, ¿no? De estatus mixto, ¿sí? Es decir, no los pueden deportar a todos, ¿sí? O sea, es una otra deportación a diferencia de los 50 o previo, inclusive la que trabaja Fernando Analiz, la de los 20, los 30, esta deportación de familias enteras. Por supuesto que hay quien decide salir con todo y familia, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es este tipo particular de migración que ya nos muestra, sí, sigue habiendo continuidad de la deportación, pero hay gente nacida en los Estados Unidos. Por algo está este interés de querer cambiar también eso, ¿sí? Sí, por supuesto, o sea, a que me refiero, hay continuidad, pero con estas coyunturas históricas previas que muestran una otra forma de configuración del cuerpo deportado, ¿no? Y algo que para mí es bellísimo, justo en lo que estábamos diciendo de la abyección, vamos a decirlo así por lo que se ha hablado, pero lo que me refiero es de la agencia del cuerpo migrante, ¿sí? Pues también lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, todo este tumulto que hicieron, ¿no? Estas formas de estarse comunicando, de que ahí van las redadas. Todas estas redadas están presentes en el trabajo de cuerpos echados. Vas a ver esa comparativa, ¿no? Cómo también se van echando la bolita, ¿no? Para justo, pues, evitar, ¿no? La deportación, pero bueno, también lo vamos a ver en eso, ¿no? Como muchos de estos migrantes que están hablando, que por supuesto que no tienen miedo, no me atrevo a afirmarlo, lo poco que puedo ver en los medios es, pues, quienes sí se atreven a confrontar, ¿no? Pues son los que hoy día llamamos latinos, es decir, no los pueden deportar, ¿sí? Porque tienen papeles, pues están defendiendo a quiénes, a sus padres, ¿sí? A las generaciones anteriores. Entonces hay una relación ahí muy bonita. Creo que hay mucha continuidad, sí, por supuesto, pero también en una nueva coyuntura. Y esa nueva coyuntura en la contemporaneidad no es otra cosa que lo que yo estaba mencionando, esas etapas de migraciones previas, ¿sí? Principalmente yo creo que vamos a toparnos con la de los 80s, pero por supuesto que hay también la de los 90s, la coyuntura del 2001, o sea, cómo podemos también historiar ese tipo de migraciones a partir de este cuerpo. Es decir, como que si yo siguiera con el tema. Tranquilo, Sarri. Oye, es que me emociono. Ya hasta quedé ronco, oigan. Bueno, ahí lo dejaría. Antes de que pasen más accidentes. No, es muy bonito escuchar a alguien que tiene tanto entusiasmo por compartirnos lo que sabe y lo que ha hecho. A mí me parece muy rico y muy interesante. Y particularmente esta forma en la que hablas sobre cómo remontarnos al pasado desde nuestra mirada presente, ¿no? Y reconociendo como todas estas señales me sirve muchísimo. Entonces te agradezco. No sé si alguien más de las personas que están aquí en Zoom o en Facebook quiere dejar una última pregunta antes de que cerremos la sesión. Hola. Sí, sí, se me escucha, ¿verdad? Sí, Adelante. adelante. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Brandon Sarri, soy de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Y bueno,
a mí me ha parecido muy impresionante todo lo que nos has comentado. Y yo desde hace un tiempo he estado trabajando en investigación con sordos, este, y con otras cuestiones que tienen que ver con los paradigmas de la discapacidad. Y en este momento me encuentro en el doctorado de Ciencias Sociales y el tema que yo me propongo investigar, que recién voy incorporándome al doctorado, es la corporalidad sorda. Entonces, no sé si tú, dentro de lo que ha podido investigar o has leído, podrías darme tips o autores que hablen sobre corporalidades en la discapacidad. Hola Brandon, mira, en realidad, bueno, dos cosas. Voy a tomar agua primero. Voy a tomar agua primero antes de alocarme. Este, Bueno, estás empezando, échate una sumergida a todo lo que has escrito sobre cuerpo. Hoy día hay muchísima literatura y te vas a encontrar con trabajos que vinculan cuerpo y discapacidad. No tengo un autor aquí en la mente, pero justo a lo que voy es más bien que son trabajos que han empezado a indagar sobre esta relación de cuerpo y discapacidad. Por ahí también mencionaban, ¿no? Quienes se han acercado con cuerpos gordos, cuerpos obesos, la enfermedad, etc, etc. Hoy día hay un abanico muy amplio de estudios al respecto. Los autores claves clásicos siguen siendo los mismos y te pueden ayudar, ¿no? Desde Le Breton, insisto, bueno, principalmente el que da un panorama muy amplio, te puede ir dando como ideas de por dónde le pudieras entrar, ¿no? Y me imagino que hay autores que son exclusivamente del tema de la discapacidad. Aquí lo que vas a hacer es lo que les comentaba al inicio, ¿no? Literal, ¿no? Es ponerte los lentes para ver la corporalidad, ¿no? Entonces ahí creo que esa es como tu apuesta, cómo ver esa corporalidad, ¿no? Desde este grupo que tú estás trabajando, ¿no? Con los sordos. A mí más bien, o yo te invitaría a que lo pienses, que más que una corporalidad sorda, o sea, es una buena pregunta, es cómo se constituye el cuerpo sin un, ¿sí? O sea, sin algo que es que lo que nosotros entendemos como la parte constitutiva de la corporalidad, que podría ser la escucha y su relación con el habla, o sea, ¿qué tipo de cuerpo se construye, ¿no? O sea, cámbialo a partir de los sentidos. Creo que ahí podrías tenerle como mucho interés a adentrarte a este tema de los sentidos que ha sido hegemónico en los estudios del cuerpo, del género, pero que bueno, aquí tú estás presentando un fenómeno bastante interesante y a mí más bien me lo haces pensar bajo esa lógica, ¿sí? O sea, me dejas inclusive pensando, ¿no? ¿Cómo podría ser un tipo particular de constitución corporal a partir de eso, ¿no? De eso que nosotros damos por sentado, ¿no? Yo lo que te decía un poco sobre el tema de, bueno, cuando tocas el cuerpo, ¿no? Cuando trabajamos con estos cuerpos desde el tacto, ¿no? Pero bueno, yo me ponía a pensar, bueno, ¿y si no hay tal cosa? ¿Sí? Si no hay un tacto, por ejemplo, en todo el tema que se ha hecho de justo de esta relación con bueno, sistemas de salud, enfermedad, atención, ¿no? Cuerpos en estado vegetal, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cuerpo se construye a partir de ahí? ¿Sí? O sea, entre otro tipo de cosas. Creo que más bien mi propuesta sería, Brandon, eso, ¿no? ¿Qué lectura le vas a hacer? ¿No? No dar por sentado el cuerpo, ¿no? Sino justo cómo, o sea, el cuerpo en esa materialidad, sino cómo otros sentidos, ¿no? Lo voy a llamar así, ¿eh? Yo desconozco mucho el tema, cómo otros sentidos constituyen este tipo particular de cuerpo y cómo sería tal constitución, ¿no? Pero bueno, insisto, hoy día tenemos muchos textos que hacen una suerte de síntesis de los estados de la cuestión del cuerpo. Échate un clavado ahí y vas a ir ubicando a estos autores, ¿no? Y insisto, hoy en día no voy a decir bastante, pero sí hay uno que otro trabajo que toca este tema, ¿sí? De mi parte sería Va, todo. muchas gracias. Adelante, Dani. Gracias, Brandon. Eh, Gracias, Harry. sí, no, rápido nada más para Brandon. Puede buscar a través de la teoría CRIP, todo lo que tiene que ver respecto a la construcción social de la discapacidad, porque hay teorías donde
pues realmente se critica qué tanto existe la capacidad per se y qué tanto es construida socialmente en los respectivos contextos, específicamente con personas sordas, no recuerdo trabajos, pero puedes revisar a la doctora Andrea García Santos Maces, que ha trabajado temas sobre teoría CRIP particularmente, y ella generalmente está en esa clase de redes. Tengo entendido que la UNAM tiene una red sobre discapacidad, si no me equivoco. Desconozco el nombre, pero creo que lo puedes buscar más o menos por ahí. Y también está el trabajo de Samuel Rivera, que es un compañero de el Colegio de Michoacán, que también trabaja con cuestiones sobre discapacidad, aunque enfocado a otro tema, pero te podría servir también si lo buscas por ese lado. Y pues nada, nada más era eso. Gracias, Dani. Tenemos una pregunta en Facebook de Jan Tinajero Delgado. Dice, yo estoy estudiando el doctorado en Ciencias de la Salud Pública y mi tema de tesis es significados del cuerpo y prácticas de autoatención en personas adultas mayores de comunidades rurales. Mi pregunta es, ¿cuál teoría podría ser la más adecuada? Estoy pensando en interaccionismo simbólico, pero tengo dudas en ese sentido. Hola, sí, gracias. Bueno, similar a que lo comentaba el colega, creo que hay muchísimo sobre esta relación también entre, sobre todo sistemas de salud, o sea, es que justo salud se ha trabajado brutalmente el tema del cuerpo, ¿no? O sea, en términos, o sea, una googleada rápida, te van a salir muchísimas investigaciones que hacen esta relación. Justo yo mencionaba también a, pues, este autor clásico, a Le Breton, porque justo nos muestra como todo ese panorama, ¿no? De cómo podemos entenderlo. Más bien, yo insisto, creo que para mí lo importante justo en investigaciones a seguir, ¿no? Es qué tipo de lectura vas a hacer tú a ese cuerpo, ¿no? O sea, porque los autores ahí están. Por eso yo les decía, pues ahí van a estar y ahí se van a seguir ¿no? eternamente. Y los que van saliendo, que ahorita mencionaba Dani, o sea, hay autores que yo no conozco, que no manejo propiamente esos temas y o a lo mejor yo no los he leído, no los he revisado, pero creo que también te puede servir mucho pensar qué tipo, desde dónde lo vas a abordar. Yo, por ejemplo, que sí he trabajado con textos rurales, pues una de las grandes cosas bellísimas de contextos rurales es justo que pues no es la hegemonía de la salud institucional, ¿sí? O sea, son estas otras formas de atención que también te hablan de las propias percepciones que tiene el cuerpo. ¿Sí? La relación cuerpo y pueblos indígenas, cuerpo y ruralidad, cuerpo en contextos multiculturales, me atrevería a decir, échate un clavadito por ahí porque te va a hablar de cuando la salud institucional o lo que se pretende llamar como salud institucional no alcanza a cubrir las formas de atención, pero cuando digo no alcanza a cubrir las formas de atención, no es que no se atiendan, es que a veces no son necesarias, ¿sí? Porque mi percepción del cuerpo puede estar arraigado a una otra cosa. ¿Sí? Y entonces ahí ya te está hablando de percepciones del cuerpo a partir de las formas en que un adulto mayor en contextos rurales puede atenderse. ¿Sí? O sea, creo que ahí tienes un abanico bellísimo y me atrevo a decir lo que todavía en adultos mayores otra vez vamos a tener mucho esta cercanía con formas alternativas de atención. ¿Sí? Que pues evidentemente un dolor de estómago no hay necesidad de ir ni al CIMI ni al ISSSTE. ¿No? O sea, existe una otra forma de atención y te habla del cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que podrías irlo como explorando por ahí. El interaccionismo simbólico ayuda, me parece bueno, o sea, no es tampoco como, insisto, yo no satanizo ninguna teoría. Creo que mientras las podemos utilizar de manera adecuada o te sean funcionales, adelante. Una de las grandes ventajas del interaccionismo simbólico justo es un nivel micro, ¿no? Y esta forma, no solo en que interactúa el individuo con otras formas de sistemas alternativos en relación a la salud, pero también cómo van a interactuar contigo, ¿sí? En el caso de entrevistar, ¿no? O sea, entonces ahí tienes esta relación, cómo a partir de este sujeto al que tú estás considerando el adulto mayor, pues se va haciendo más amplio con otras interacciones que tengan que ver con la salud.
En el adulto mayor, hoy hay mucho interés por el tema del envejecimiento del adulto mayor, por obvias razones, ¿no? Hacia allá vamos, ¿verdad? Pero justo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con qué tipo también de cuerpo se está manejando desde la salud pública, institucional. Esto te lo comento ahorita me hiciste pensar justo en una de las que fue mi dirigida, que les comentaba que trabajo de adulto mayor, no lo profundizamos porque justo nos tocó la coyuntura de la pandemia, ¿no? Bueno, qué mejor ejemplo de la construcción del cuerpo en el adulto mayor y su relación con la salud que la pandemia. Ahí se construyó un cuerpo que ahorita otra vez, usando etnografía retrospectiva, puedes remontarte ahí. ¿Qué tipo de cuerpo se construyó? ¿Por qué fue uno de los cuerpos más, ¿no? De los que más se habló, ¿no? Evidentemente, pues hoy día sabemos por qué, pero ahí te está hablando de representaciones de una institución, ¿no? Y por supuesto, pues bajarlo a la realidad, vas a estar viendo justo esas múltiples interacciones, cómo el adulto mayor también establece relaciones con la salud institucional como con otras formas alternativas. Hasta ahí. Excelente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que interactuaron, que hicieron las preguntas al doctor Sarri. Muchas gracias, doctor Sarri, por esta excelente ponencia que acaba de presentar. Esperamos que este espacio haya sido bueno para usted también y muchas colaboraciones a futuro. Gracias a todos. Hasta aquí la dejamos por el día de hoy. El siguiente mes vamos a tener nuestra sesión el día 24 de septiembre. Estén atentos para la información de nuestro invitado o invitada y muchísimas gracias. Buena tarde a todos y a todas. Muchas gracias. Hasta luego.